Las historias del role. ¡Bienvenidos a bordo del Role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 16 del serial sobre la Copa América de las historias del role, que va a ser un capítulo muy especial porque se trata de la edición del debut de España en la Copa América, algo que ahora vemos casi normal, pero que en la época para nuestro país era prácticamente como haber subido a la luna. Además, es la primera edición en la que la Copa América se hace enormemente popular en Europa por el espectacular proyecto que montó Raúl Gardini en Italia con el Moro de Venecia. En el país transalpino, la vela pasa con esta edición a ser un producto de masas, como nos pasó exactamente igual a los españoles con el debut de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Aunque no suele ser lo habitual en estas historias del role, ya que solo lo hicimos en el episodio de los Clase J con la aportación de Puro, en esta ocasión hemos creído que merecía la pena contar con 3 testimonios que ya han pasado por los micrófonos del role en otras ocasiones y que vivieron esa edición de 1992 en primera persona. Pero antes de escucharles, vamos a ponernos un poco en contexto. Con respecto al debut de España, Pedro Campos y Juan Carlos Rodríguez Toubes fueron los dos cerebros que impulsaron el proyecto español, haciéndolo coincidir con el 5º centenario del descubrimiento de América, y lograron vincular al gobierno y a una gran multitud de cómplices. España fue quinta a la postre, con una actuación más que notable. El relato de la presencia de España en esta Copa América es tan rico de detalles que sería imposible explicarlo bien en este serial, por lo que hemos decidido que más adelante ya haremos un serial específico sobre todo el paso de España en la lucha por la jarra de las 100 Guineas. De momento vamos a dejar que sean tanto el propio Pedro Campos como Toño Gorostegui, que fue caña y táctico en ese primer desafío español, quienes nos relaten sus recuerdos para cerrar este episodio. En lo que a la lucha por el título se refiere, la gran final de la Copa América fue una auténtica maravilla, con una lucha sin cuartel entre el America Cube estadounidense y el mítico Moro de Venecia italiano. Los armadores de ambos proyectos, Bill Koch y Raúl Gardini, cumplían con el prototipo de la Copa América de toda la vida. Grandes multimillonarios que se dejan sus fortunas en pos de la jarra de las 100 Guineas. En este 1992 se estima que cada uno de ellos se gastó unos 70 millones de dólares de la época. El America Cube de Koch se deshizo del Star and Stripes de Dennis Conner en la competición de los aspirantes a defender el trofeo, ya que logró básicamente un barco mejor que el resto. Esta edición tenía además el gran aliciente de que se estrenaba una nueva clase de barcos que llegaría hasta la Copa América de Valencia del 2007, con lo que la inversión tecnológica fue enorme y Koch fue quien mejor la exprimió. El Moro de Venecia lo tuvo más complicado en la Copa Louis Vuitton, en cuya final se impuso al New Zealand de Michael Fay con un elemento decisivo, una protesta en las últimas mangas que invalidó un revolucionario bowpress con el que los kiwis estaban sembrando el terror entre el resto de la flota. Y la Copa América propiamente dicha se la llevaron los americanos porque, como hemos comentado, tenían un barco un punto superior al Moro de Venecia y al resto de competidores, aunque los italianos se dieron el gustazo de ganar una de las mangas, algo que no repetirían hasta 2021 con el Luna Rosa. Vamos precisamente en este punto con el primero de nuestros testimonios directos, que va a ser el de Mario Caponetto. Mario es un prestigioso diseñador experto en CFD aerodinámica e hidrodinámica que fue uno de los primeros protagonistas de las entrevistas del role, lo recordaréis, junto a su socio Francis Weber, desde su oficina de la Marina de Valencia, donde han diseñado hoy en día varios ganadores de la Copa América. Caponetto debutó en la competición precisamente en ese 1992 en las filas del Moro de Venecia, con lo que nos pasamos a verle por la Marina para que nos regalara sus recuerdos. Don Mario Caponetto, muy buenas. Ciao, Nacho. Ha llovido un poquito desde ese 92, pero esa fue tu primera experiencia a Copa América. Sí, la primera. Era bastante joven, había estudiado porque me gustaban los barcos a vela, pero era muy complicado vivir de barcos a vela. Y entonces estaba trabajando en un grande astillero italiano, la Fincantieri, donde hacía barcos militares.
non è esattamente mi sogno. Però sì, come sappiamo, stava formando un equipo italiano, il Moro di Venezia, e io intenté di vedere se aveva possibilità di lavorare con ellos, Sí. cosa que efectivamente pasó. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue un poco el papel por el que entraste a formar parte de este histórico Moro de Venecia, Mario? Bueno, io lo che hacía in Fincantieri, io avevo iniziato a lavorare nella fluidodinamica numerica nel CFD, però era complicato hacer las cosas que me gustaban hacer en este entorno. Claro. Un día, cuando ya el Moro de Venecia había empezado a existir, me fui a una regata a Portofino, donde había todo el equipo del Moro de Venecia que competía con otro barco, un Moro de Venecia, pero no un Copa América. Sí. Me fui a hablar con uno de los ingenieros proponiendo lo que yo quería hacer y él convenció a Paul Callard, que entonces era el skipper. Lo que me propusieron era de hacer mis vacaciones de verano de Fincantieri, no al mar, pero en sus despachos, Sí. que estaban en Castellanza, cerca de Milano, para ver si yo era bueno bastante para trabajar con ellos. Cosa fu bien, entonces me despedí del astillero. De y los me barcos fui militares, ¿no? ¿Te de los olvidas? barcos militares y empecé a trabajar con ellos. Oye, porque un poco el CFD, claro, hoy lo tenemos como súper asimilado en la vela de alta competición, pero para la época era algo revolucionario, ¿no? Ahí se hacían pruebas de tanque, pero las pruebas en ordenador era algo en lo que estabais pocos pioneros metidos. Sí, era una apuesta. Había una tradición en el mundo naval que había empezado en el 83 con Australia 2. O sea, Australia 2, el barco revolucionario con Winglet, había sido parcialmente desarrollado ya con tecnología de simulación numérica, muy sencilla. Se hacía más CFD en Copa América, poco, mas más que, por ejemplo, en el astillero donde hacía barcos militares. Pero era una apuesta porque obviamente los ordinadores de entonces eran incomparabilmente menos potentes de lo que tenemos ahora, entonces también la técnica numérica se tenía que simplificar para estar detrás de la potencia de los ordinadores. Entonces era una apuesta porque obviamente con todas las simplificaciones que había en los cálculos, no siempre el resultado era cosa cierta, ¿eh? Claro. Se tenía que hacer mucha validación con experimentos. Entonces, básicamente lo que hacía yo era hacer comparaciones entre mis cálculos y lo que se hacía experimentalmente en modelos, en tanque, en particular el tanque de Roma, que era un tanque de 500 metros de eslora, muy grande, muy costoso de usar. Y así, entonces he empezado a ver que efectivamente había correlaciones entre los cálculos y el experimento. Claramente los cálculos eran más rápidos que el experimento. Hablamos de modelos, pero no pequeña maqueta. Sí. Hablamos de modelos de 8 metros de eslora. Mi velero, yo tenía un Somo Sí, 27 que eran 8 eran metros de todos eslora. pequeños barcos de carbono, además. Sí. ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que he empezado a hacer es esto, buscar esta correlación entre los cálculos y el experimento, y claramente, como decía antes, como los cálculos son más rápidos que construir un modelo de 8 metros, se pueden ver con el cálculo tendencias, ¿no? Entender qué dirección es mejor ir antes de construir un modelo nuevo. Claro. Yo trabajaba en los cascos, pero también en los apéndices, la quilla, el bulbo, el timón y todas esas cosas. Pero esto empezó a ser vital porque, me contabas antes, ¿no?, de empezar la entrevista, había un presupuesto ilimitado, se habla de 70, 80 millones de dólares de la época, bueno, lo que hiciera falta, ¿no?, para que el equipo ganara. Hicisteis 5 modelos de barcos, sí. Hubo 5 Moros de Venecia. 5 Moros de Venecia, sí. Pero es que es brutal, ¿no? Sí, no sé cuánto ha costado la campaña, pero sí, l'impressione è che non había límite de budget. 5 barcos, los últimos 3 prácticamente eran muy parecidos, eran pequeños cambios, fine tuning de un barco que estaba en nuestra mente, el barco final. Pero es verdad que, como tú decías antes, el barco era la clase, la regla era bastante original, revolucionaria, entonces es un barco alucinante verlo. Y no estaba claro si se tenía que seguir las formas
más de las clases métricas existentes antes, como los 12 metros, o se tenía que ir con un barco más cercano a los York, a quilla, que normalmente se usaba. Entonces hemos tenido que hacer, como siempre, ¿no? Se empieza con una roca blanca, no se sabe bien en qué dirección ir. El primer barco era un barco testa, se parecía mucho a un barco de crucero de entonces, ¿no? Luego hemos visto que los barcos, la forma tenían que ser muy diferente e un poco a la vez hemos elegido una dirección que desafortunadamente no ha sido la correcta al final, ma muy, muy cercana. Llamaba la atención sobre todo, y sigue llamándolo en día, ¿no? Lo estrechos que eran de manga, ¿no? Para el volumen que tenían estos barcos. Un poco que ese era el camino que luego posteriormente está claro que se vio que era el arquitecto naval o diseñador jefe era Hermann Freers, estaba Robert Hopkins de diseñador, o sea, tenéis un equipazo ahí brutal y tú estabas un poco integrado en ese equipo. Pero, ¿cómo fue la participación del Moro de Venecia en esa Louis Vuitton? ¿Cómo tienes el recuerdo de aquella competición, Mario? Obviamente para mí ha sido una cosa alucinante, ¿no? Porque efectivamente era mi sueño que se hacía realidad. L'he vivido, entonces era un velista, pero l'he vivido completamente como un ingeniero. La mayoría del tiempo en este estudio que estaba, como decía, cerca de Milano y entre Milano y Venecia, donde había el astillero Tenkara. Luego hemos mudado a Palma de Mallorca nel 91, me parece, porque hemos empezado a entrenar allí. Y luego he vivido la Copa de San Diego, solo he visto las regatas finales, porque el barco ya estaba acabado y no tenía mucho más que hacer que no mirar las regatas. Pero he tenido la suerte de ver un barco italiano ganar su primera regata en Copa América y he tenido que esperar 29 años este año para ver un barco italiano ganar la segunda regata en Copa América. He tenido que esperar mucho tiempo. Joder, y tantos. De 1992 a 2021, además tú has estado en los dos equipos. Estuviste en aquel Moro y has estado en este Prada. Un auténtico honor. Toda la regata de Copa América que han ganado los italianos yo estaba. ¡Ole! Eso ya no te lo quita nadie. No. Oye, y me acuerdo, esa final de la Louis Vuitton tuvo su punto de polémica, ¿no? Entre Moro de Venecia y New Zealand, por una famosa protesta que hubo que incluso pudo desequilibrar, ya no sé si en el agua, pero sí psicológicamente a los kiwis, ¿no? Sí, el Moro había ganado un montón de regatas, pero había llegado segundo detrás de los kiwis a la final. Y estábamos perdiendo la final por 4-1, voy a memoria, ¿eh? Sí. Pero la cuarta regata ha sido cancelada, son 3-1. Ha habido una discusión sobre las reglas y sobre la regla del buen precio. Del bowsprit. Que sí hemos ganado y desde entonces hemos ganado 4 regatas más, que era lo que necesitaba, y los kiwi no han ganado más. No creo por el bowsprit, per il buon prezzo, può essere che ha passato algo nella psicologia dell'equipo neozelandese. Nuestro barco estaba rápido. Los kiwi también, puede ser que estaban en paridad de velocidad y algo ha pasado a nivel psicológico, yo creo. Bueno, pues eso os permitió plantaros en la gran final de la Copa América, la Copa América propiamente dicha, en la que ya estuviste allí y en la que, como dices, tuviste el privilegio de estar en esa victoria de Italia en la final de la Copa América, que además se produjo por un segundo, sí. O sea, tirando el Spinnaker, ¿no? Sí, han llegado los barcos con los Spinnaker a la línea de llegada, estaban uno cerca del otro. Yo creo que nosotros hemos dejado un poco de escota de los Spinnaker, con los Spinnaker hemos llegado un segundo antes. Así es lo que me parece, que me acuerdo. Y me ha hecho muy feliz. Claro. Y al final lo que sí que ahí sí que los americanos quizás sí que consiguieron un barco un poquito más. Absolutamente, sí. Como te decía, yo creo que los kiwis estábamos más o menos cerca como velocidad, pero los americanos tenían velas muy diferentes, pero sobre todo el casco era ya un casco de una generación siguiente. Casco como han sido los Copa América de la misma clase los años después. Nosotros creo que hemos hecho un barco bueno, con mar perfectamente plano, porque era un barco bastante con más mango, pero San Diego siempre hay olas. Y con olas yo creo que era mejor el barco americano, que era más estrecho, con más estabilidad de peso, menos de forma, de mango. Y al final se merecían ganar, sin duda. Oye, lo que ya ha quedado para la historia, ¿no? Es esa figura emblemática que lideró el equipo italiano, el Moro de Venecia, que fue Raúl Gardini, y que consiguió, entre otras cosas, que hubiera una pasión brutal en Italia por la Copa América en aquellos años. Sí.
Gardini io credo l'ho visto 2 o 3 veces, chiaramente sono un personaggio che vive arriba, Sí, sí. però chiaramente è un leader naturale e un appassionato di vela, un navigatore che ha saputo creare un equipo, io creo, formidable y poner mucha pasión en esto, hacer que las cosas casi hasta el final fueran perfectas. Es verdad que en Italia pasa una cosa única, que no hay mucha gente navegante, pero hay mucha pasión por el deporte, Sí. hay muchos fans, Sí. que sea la Fórmula 1, que sea la vela, siempre se crea un entusiasmo, una atmósfera alrededor de desafíos italianos. Es lo que pasó en el 83, porque el Moro de Venecia no ha sido el primer desafío italiano. Antes había Azzurra 12 metros, un barco bueno que ha llegado hasta la semifinal, creo, pero sin hacer nada de espectacular, ha creado un vínculo entre los fans italianos y la Copa América. Es por eso que antes poca gente fuera de los navegantes sabía que era la Copa América, pero se ha creado esta pasión. Esta pasión ha sido decuplicada, o sea, 10 veces más con el Moro de Venecia. Ya. Porque 5 barcos, siempre había además algo espectacular, ¿no? Se ponía un barco nuevo en el agua, había una fiesta en Venecia con miles de personas, espectáculos, figurantes, cosa divertida. Entonces sí, ha sido un desafío que en Italia ha tenido mucho éxito. Y además ha creado en Italia esta figura, ¿no? Paul Caillard, que era lo skipper, que seguramente es un skipper carismático. Es un personaje público en Italia todavía ahora para la gente que ha vivido el 92. Muy bien. Y Mario, para terminar, ese 1992 fue la competición en la que España debutó en esa Copa América. Yo supongo que tus recuerdos deben ser muy tangenciales, ¿no? Porque ahí todavía no estabas cuando la Louis Vuitton en San Diego y tal. ¿Pero tienes algún recuerdo de esa primera presencia de España? No. Me acuerdo, sí, me recuerdo el barco, me acuerdo que había Pedro Campos detrás, Gorostegui, como Sí, Toño Gorostegui. la caña. Gorostegui para mí era un mito, porque de los Claro, barcos. tú competirías en la Copa del Rey contra Toño, a lo mejor. Sí, sí, pero yo me lo acuerdo de antes, ¿no? De Ya. 470. Sí, exacto, claro, 470. Campeón europeo. Mundial, Sí, no, tuvo 470. medalla olímpica. Olímpica, Toño, sí. sí. Entonces sí, me lo acuerdo, sí. Había muchos desafíos, había el Japón. Sí. Era una competición interesante, con muchos barcos. Y ver España era una cosa que daba esperanza, ¿no? Para el futuro de la Copa. Pues mira, aquí acabamos, aquí hemos Aquí acabado estamos. en España, en la Marina Claro, de Valencia, con ha motivo sido de la la Copa semilla, América. ¿no? Para que yo esté aquí. Sí, señor. Pues don Mario Camoneto, muchas gracias. A ti. Y precisamente nuestros apoyos históricos para recordar cómo fue el histórico debut de España en esa Copa América vienen de la mano de Pedro Campos y de Toño Gorostegui, a quienes hacía referencia Mario en la entrevista. Si escuchasteis las entrevistas del Role que les hicimos a Pedro y a Toño en su momento, ya conoceréis el relato, pero hemos pensado que valía mucho la pena rescatar esas reflexiones con las que vamos a cerrar este episodio por su enorme valor histórico para la vela española. Por lo tanto, dejamos que la memoria de Pedro Campos y Toño Gorostegui sea la que le ponga el broche final a este capítulo 16 del serial sobre la Copa América de las historias del Role. En la Copa América en el 92, pues me tocó a mí el honor de patronear ese barco, ¿no? El proyecto de llevar a España a la Copa América, tengo que decirlo, fue una idea de los hermanos Toubers, los marinos, que conocen muy bien. Sí, sí. Y bueno, pues un día me lo comentaron, yo estaba ya cada vez más metido en los temas de comerciales, etcétera. Vamos, fue una idea de ellos, una idea magnífica, y lo conseguimos. Bueno, también para escribir 7 libros, cómo fuimos a la Copa América, cómo llegamos allí, cómo nos ayudó el rey don Juan Carlos, cómo nos ayudó también el que luego se puso de presidente para sacar aquello adelante, era muy complicado, Eduardo Serra, que luego fue ministro de Defensa años después. Sí. Y bueno, otra persona extraordinaria, y gracias a él, bueno, ya digo, sería interminable, ¿no? La cantidad de gente que nos ayudó a sacar, el que era presidente de Astilleros Españoles, Miguel Aguiló, que fue donde se hicieron los barcos y se votaron. Bueno, ahí la Marina nos invitó a navegar también en el Hispania, ¿te acuerdas? El Máximo. Sí. Bueno, pues el Hispania fue un poco antes de todo eso y nos sirvió también, yo me acuerdo navegando con ellos y también con Toño Gorostegui en el Hispania para que cogiéramos un poco la medida de lo que es un barco de 80 pies, que era lo que medían los Copa América. Toda la gente que luego se ha desarrollado por su cuenta, que yo fue una verdadera, un máster para todos, ¿no? Sí. Pero yo qué sé,
Luis Sáenz, el conocido Carpanta, que está en la cumbre de la carrera jurídico-náutica, ¿no? Pues Luis empezó en la Copa América y se lesionó esquiando. Él no iba como abogado ni nada. Se lesionó esquiando y yo le dije, Luis, no te vuelvas a España, no puedes estar ya en la tripulación, pero ¿por qué no te ocupas de la parte jurídica? Que a ti eso te encanta y lo conoces y tal. Y empezó, y bueno, hasta hoy, Toño Piris, Talpi, bueno, Toño Gorostegui, Pachi, que era el proa, bueno, yo qué sé, de toda la gente que estaba ahí. De hecho, hace poco hemos recuperado en un chat los históricos del 92, porque el año que viene se cumplirán 30 años de aquella aventura increíble de llevar a España por primera vez a la Copa América. Era una Copa América pura, es decir, el barco, el palo y toda la tripulación españoles. Sí. Allí a muerte íbamos defendiendo la imagen de la patria a tope. Y además, claro, en el 500 aniversario del descubrimiento de América, que fue una travesía a verla, ¿no? Sí. Pero la idea de meter al quinto centenario fue de Ángel Roqueta. Entonces, en un momento dado, cuando ya estábamos empezando a rodar el proyecto y los primeros pasos, pues ya te puedes imaginar, sin recursos, sin nada, sin experiencia, y Ángel dijo, esto le podría encajar mucho al quinto centenario, porque claro, qué mejor momento. Luego, en el andar de los años y de los meses, se dijo que, y yo creo que era bastante cierto, que había sido uno de los proyectos más visibles de España del quinto centenario. Porque claro, la Copa América en San Diego y tal, bueno, pues San Diego es una zona muy española, empezando por el nombre de la ciudad, pero es que está rodeado de nombres españoles. Es que allí habla español casi todo el mundo, ¿no? Cerca de la frontera mexicana. El arranque de todo el tema fue el llevar a España a la Copa América. Y naturalmente que el quinto centenario fue determinante. Nos dieron una primera ayuda económica muy importante. Luego, como era un proyecto ya semipúblico, se involucró Construcciones Aeronáuticas, que hicieron los mástiles, se involucró Astilleros Españoles, que hicieron los barcos, los cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suma y sigue, ¿no? Y otras empresas o instituciones. Fue un proyecto muy, muy público, por así decirlo, toda la financiación del 92. Oye, y deportivamente, ¿cómo aprendisteis y cómo os metisteis? Porque el rendimiento de España fue muy bueno, pese a ser novatos. Bueno, pues en aquel momento estábamos Toño y yo como responsables de organizar eso, ¿no? Nos repartimos y nos fuimos a correr match race, que es de lo que no teníamos ni idea. En España nadie había match race y no sabíamos ni lo que era. Entonces primero fuimos a La Brava y Toño se fue a una regata de algo de Colón que había por Baltimore y por ahí, y yo me fui con otro de la tripulación, Iñaki Castañer creo que venía, Pachi y tal, a lo que llamaban la Liberty Cup, porque eran los 200 años de la Estatua de la Libertad, creo recordar, algo así. Y bueno, los dos, la primera vez que fuimos, nos dieron hasta el carnet de identidad, no ganamos ni uno, perdimos todas, tanto Toño en su sitio como esto. Y entonces dijimos, a ver, esto hay que aprenderlo, esto es un deporte dentro del deporte. Y entonces contratamos dos personas, uno era Peter Lester, que era neozelandés y un tío fantástico, para que nos enseñara táctica, estrategia, todo. Y luego contratamos a un juez para que nos enseñara cómo se aplicaba el reglamento. O sea, es que en match race pones la banderita y el juicio en el agua instantáneo y a dar 2 vueltas o las que sean y tal y cual. Y bueno, aquello fue otro mundo. Y ya cuando empezamos, la siguiente que corrimos fue la Gold Cup en Bermudas, etcétera. Y bueno, y terminamos, en mi caso, ganando la Congressional Cup, creo recordar, en San Diego justo después de la Copa América, que fue la primera vez que un español, o llegamos a la final ya no me acuerdo, en lo que llamaba la Congressional Cup, que es una copa que donaba el Congreso de los Estados Unidos y se corría en Long Beach. Y yo me acuerdo, ahí estaba Talpi, Pachi, bueno, el núcleo duro también. Y luego, durante la Copa América, presentaron una flota de barcos que llamaban Fórmula 1, barcos de 50 pies, y tenían más o menos un barco cada desafío, cada sindicato, que llamaban entonces. Nosotros no teníamos, no, ni idea. Entonces, los ingleses, que no estaban, tenían un barco, ¿de acuerdo? Y lo cedieron al equipo español. Y corrimos una serie y la ganamos. O sea, yo tengo en casa el trofeo. Es decir, que cuando nos ponían la misma herramienta, éramos muy buenos. Ya, como anécdota divertida, hasta ganamos la Copa América de radiocontrol, te lo juro. Nos invitaron una cosa para discapacitados y tal, los patrones de los barcos, que éramos 8, y nos dieron un barco de radiocontrol. Yo me llevé a Luis Sáenz de táctico, que se situaba al otro extremo del laguito para darme las distancias. Aprendimos un par de trucos de un canadiense que fue el que nos prestó el barco, vamos, porque eran barcos privados. Oye, y ganamos. Y el premio era el barco y nos lo trajimos, que era un barco de radiocontrol muy bonito de 1 metro o 1 metro y pico. Pero vamos, nos reíamos porque decir, bueno, la Copa Grande no la ganaremos, con la pequeña de radiocontrol. Pero vamos, lo de la Fórmula 1 fue muy bonito porque ahí estaban todos, ¿eh? Estaba Marc Pallot, estaba Dennis Conner, estaba Chris Dixon, todos los buenos. Eran los patrones, tenían todos sus barcos.
Y eso fue todo lo que hicimos alrededor de... Por eso está mal que yo lo diga, pero el resultado deportivo fue muy, muy bueno y en su conjunto, ¿no? De todo lo que se consiguió, porque se llevó la imagen de España. Me acuerdo que el último día lo habíamos preparado, la última regata, no sé contra quién era, y en el espía habíamos pintado un corazón enorme y decía We Love America, 1492-1992, ¿no? 500 años. Y salimos en todos los telediarios en Estados Unidos, fue algo fantástico, que fue una cosa que se nos ocurrió allí, ¿no? Estando, pues oye, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Pues como señores, para ello fuimos los que llegamos de aquí los primeros, ¿no? Y quedó muy bien. Y bueno, en el resultado había 8 equipos, llamamos los 4 ricos y los 4 pobres, ¿no? Porque era así. Y nunca ninguno de los 4 pobres le ganó a ninguno de los 4 ricos. O sea, había una barrera infranqueable. Bueno, pues nosotros quedamos primeros de los 4 pobres, que los 4 pobres eran 2 australianos, un sueco y un español. O sea, Australia era el único país que había ganado la Copa América, además de Estados Unidos, en el año 92. Bueno, y los 4 ricos eran los franceses, los japoneses, los italianos y los neozelandeses, que tenían todos 3, 4, 5 barcos. Entonces íbamos todos bastante tiernos. Fantástico. Anécdota. Nos habíamos centrado tanto en aprender de match race que fuimos el mejor barco en salidas de toda la Copa, porque siempre daban quién ha ganado la salida y luego, por supuesto, quién ha ganado la regata, que era lo importante. Nunca sabremos si como luego eran mucho más rápidos, no se preocupaban mucho en las salidas, o si como era donde el único sitio donde podíamos ganar, salvo a los otros pobres, que ahí sí, ahí les ganábamos la regata, ¿no? Pero el caso es que fue así, ¿no? Y vinimos pues, muy orgullosos y con la cabeza muy alta del resultado. Pues este era el relato de lo que sucedió en ese 1992 por parte de Pedro Campos y vamos a ponerle el broche a este episodio con los recuerdos de Toño Gorostegui. Y luego ya empecé yo la siguiente Olimpiada, la de Barcelona, ya empecé a prepararla inmediatamente a la vuelta. Compré un barco, pero justo ahí apareció el ir a la Copa América. Y claro, España igual no volvía a la Copa América. Y para un regatista, para mí era, no va más, ¿no? Dejé la preparación olímpica. De hecho, llevábamos ya casi terminada la selección. O sea, que estábamos ya bastante... Fue el año 92, ¿no? El año 91 fue lo de la Copa América. Pues ya teníamos todo... Lo que pasa es que apareció Copa América, ya te digo. Y a mí la Copa América no me dejó dudar absolutamente nada, porque otra Olimpiada más dices, bueno, muy bien, pero bueno, de eso no me arrepiento para nada, ¿no? Hoy en día, habiendo tenido la Copa América en Valencia, tantos desafíos españoles, pero en aquella época imagino que sería como si te hubieran llamado para que te fueras a la luna. Sí, bueno, en aquella época, fíjate, yo venía de ser campeón del mundo Star y todo eso, y era un poco... Es que esto vino del Hispania, porque hicimos un campeonato del mundo que se hacía en 3 sitios, Saint-Tropez, Portochero y Portofino. Hicimos ese campeonato con el Hispania. Y claro, de la tripulación del Hispania, de toda esa zona de la Armada Española, de ahí salió la base absoluta de la tripulación del Copa América, ¿no? Y llegamos a ser una tripulación muy competitiva, pero mucho, muy compenetrada y muy buena tripulación, la verdad, y ya con conocimiento de ir en barco grande, ya no eran bribones, ya eran un barco del Hispania, ya era un barco de 25 metros o por ahí, y que era un barco fenomenal, además, muy activo y muy en el mundo de la regata de Maxis que se hacía en aquella época, ¿no? Y entonces de ahí salió esa tripulación y la idea de Juan Carlos Touves era que si habíamos podido manejar el Hispania, ¿por qué no íbamos a poder ir a la Copa América? Con 2 cojones. Y así fue la cosa, ¿no? Y además que lo hicimos muy bien en esa Copa América, porque nosotros quedamos quintos, ¿eh? Sí, quintos quedaste y fuiste a un puesto de entrar en las semifinales. Y éramos todos españolitos de a pie, ¿eh? Sí. De esa época, y en barco, en Maxis, que es que en España no se había visto un Maxi por el forro que no fuera el Hispania, vamos. Mira, aquí tengo la tripulación, que si no te parece mal la voy a recordar para que la gente, bueno, se haga una idea de la historia. La he sacado del libro de Perico, precisamente Vuelve Perico a escena, porque la única información buena que hay sobre todo aquello es un libro que escribió él, se llama España en la Copa América, porque en internet hay poquísimo, ¿no? Porque todavía no estaba, ¿no? Internet en nuestras vidas en esa época. No estaba, no había móviles. Claro, igual había algún móvil ahí metido en la parte atrás de un coche o cosas de esas, pero... de esos que pesaban 100 kilos, ¿no? Eran como una maleta. Pero bueno, esa tripulación erais Pedro Campos de patrón, Toño Gorostegui caña y táctico, Javier Aguado, Javier Arrizabalaga, Iñaki Castañer, José Ignacio Eraso, Íñigo Losada, Guillo, Ignacio Martínez, Juan Ochagavía, Gonzalo Pérez de Guzmán, Talpi, Antonio Piris, Santi Portillo, Alberto Puerto, Pachi Rivero, Luis Sáez de Mariscal, Víctor Inzueta, el mítico Juan Vila, que ya estaba de navegante ahí, debutó en Copa América, Laure Whitnor, Agustín Zulueta, y luego estaba Peter Lester y Iván Dersen de entrenadores, asesor deportivo, etcétera, y luego figuran también Eloy Cruzat, Eduardo Aristegui y Fernando Castañeira, bueno, como parte de equipo de apoyo.
Sí, ¿no? Y Mariscal yo creo que se dedicaba más a la parte de jurados y de cosas de esas. Él ha seguido por ese camino. Oye, ¿y cómo se montó este proyecto de Copa América? Pues ya te digo, yo tengo la sensación esa de que era como si fuéramos a la Luna por primera vez. Era, joder, una hazaña brutal que España aterrizara en la competición más mítica de la historia, no solo de la vela, sino el deporte multimillonario. Pues a raíz, ya te lo digo, a raíz del éxito del Hispania. Ya, encima era clase nueva, o sea, los barcos que usasteis en el 92 nunca se habían usado. Eso era una oportunidad, porque partíamos todos de cero, ¿no? Y eso era una oportunidad, porque si hubiera sido un 12 metros, que era lo anterior, bueno, luego volvió aquel de catamarán y todo eso. Pero bueno, la última más o menos seria fue en 12 metros. Y si hubiera sido en algo así, pues no hubiera habido mucha chance. Pero siendo así, y es que, hombre, el barco lo diseñó Diego Colón, o sea, era todo muy nuestro y realmente, oye, hicimos el Cayó muy bien. Y yo estuve de aquello muy orgulloso, la verdad. Y sí. Empezó, ya te digo, a raíz del campeonato del mundo y de fabricar en Hispania el barco de la Armada, y ahí empezó ya la idea de que la cuestión era a ver cómo manejamos un barco tan grande, ¿no? Pero visto que se podía manejar, porque en el campeonato del mundo ese que corrimos, en esa terna de regatas que hubo, de Saint-Tropez y eso, pues ahí dimos el callo muy bien dado, con las mejores tripulaciones del mundo que estaban ahí, o sea, que estaban en Longobarda con los italianos, también era la base un poco de la Copa América, de lo que luego fue el Moro de Venecia, ¿no? Y nosotros pues ahí estábamos. Qué bueno. Claro, estaba Chris Dixon con los japoneses, estaba con los americanos, no me acuerdo quién era la caña, porque Dennis Conner perdió, ¿no? No fue Dennis Conner quien representó a América. Perdió la semifinal de los Defenders. Perdió, es que había dos Defenders, era Dennis Conner con Stan Stripes y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, la pasta la ponía Bill Cock, que eso sí me acuerdo. Bill Cock, efectivamente, Bill Cock, y el barco era más rápido. Era claramente más rápido el barco de Bill Cock que el de Dennis Conner. Sí, hay como anécdota que nos pusimos, como los dos veníamos del Star. Sí. Y de repente yo me lo encuentro por la bahía de San Diego y empezamos a picarnos y claro, la gente encantada, porque una de las cosas malas que tenía en esa época la Copa América, que nunca regateabas, solo entrenabas y claro, cuando tenías, y de repente nos encontramos con Dennis Conner y empezamos a picarnos. Y bueno, escándalo en Copa América y tal. Entonces ahí ya se creó la regla de que los Challengers no podían entrenar con los Defenders. Claro, y fue nada, el típico pique como pues lo que tienes cuando sales del puerto con los Star, lo mismo, que sales y ya sales del puerto picado, ¿no? Pero lo mismo.